Ayer, hablando con una persona que supo que hoy tendría la oportunidad de volver a compartir con vosotros la palabra de Dios, me preguntó, ¿pero tú vas a seguir con la misma serie? Sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Porque al final quiero que todos vayamos poco a poco dando pasos a que seamos conscientes de algo muy importante, que es la Iglesia, que está sucediendo en la Iglesia y que debería estar sucediendo en nosotros y en la Iglesia. Os hago un poco de memoria de cuáles eran los textos que habíamos estado comentando y más o menos las conclusiones a las que habíamos llegado. Uno de los versículos era aquel que Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Otro de los textos muy importantes también para entender este proceso era aquel de que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De ahí sacamos esas tres predicaciones, las cosas de niños. Es verdad, a veces hablamos, pensamos y juzgamos como niños. Y deberíamos, con el paso del tiempo, dejar las cosas de niños. Cuando no existe un crecimiento y una maduración, hay una anomalía y hay algo que corregir. No podemos estar pensando y comportándonos como niños toda la vida espiritual. Por eso la segunda predicación era una invitación a madurar a través del conocimiento, de la sabiduría que proviene de Dios y de una disciplina, es decir, de una forma de hacer las cosas de manera constante, perseverante, porque eso es lo que hace que nosotros podamos cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida. Muy bien, y el tercero es decir, y tomando un poco ahora un refrán marinero: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, si no tenemos claro un proyecto de vida, si no sabemos y entendemos, como dijimos, que más importante es ser que tener, y que mucho más importante que tener aquí en la tierra es tener en los cielos, si no tuviésemos esa visión de lo que deberíamos de ser y también hacia dónde nos deberíamos de dirigir, esa visión espiritual, eterna, pues probablemente estaríamos perdidos aquí en el mundo dando vueltas. Ahora bien, desde este punto de vista, y siguiendo un poco desde la lógica humana, nosotros podríamos decir, es hora de que nos preguntemos quién quiero ser, ¿verdad? O, dicho también, ¿qué es lo que quiero ser? Pues mira, si crees que esa es la pregunta lógica que deberías de hacerte, te estás equivocando. Vamos a abrir otra vez Romanos, el capítulo 12. Porque va a ser el siguiente versículo del cual nosotros vamos a ir sacando esas enseñanzas básicas que nos van a ayudar a recolocar nuestro enfoque espiritual acerca de nosotros, de nuestra vida y de otras cosas que te diré más adelante. En el 12.2 habíamos dicho: no os conforméis a este siglo. Pues mira, el siguiente versículo dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién quiero ser o qué es lo que quiero ser? Mira, aquí la invitación de este versículo, y lo dice 2 veces, es de sí. Y anteriormente hay una frase que dice
a cada cual que está en vosotros. Esto no es para examinar a la iglesia en su comportamiento. La invitación de Pablo es para ti, para el que me está escuchando ahora, para ti, para que tú personalmente e individualmente seas consciente de una serie de cosas que yo voy a exponerte por medio de 3 puntos. Lo primero es que no puedes ser lo que tú quieras ser. Lo segundo es que tienes que conocerte, pero con cordura. Y en tercer lugar, que lo que tienes que ser siempre será conforme a lo que Dios te ha dado. Vamos a ello. ¿Por qué es una mentira eso de que tú puedes ser lo que quieras y te propongas? Porque justamente eso es lo que está de la sociedad. Y te dice que tú, si te esfuerzas y lo deseas mucho, y si te empeñas, tú puedes llegar a ser todo lo que te propongas. Por mucho que tú te propongas ser un pájaro, acabarás volando. ¿Recordáis lo que pasó cuando se estrenó la primera película de Superman? ¿Verdad? Que muchos niños se ponían una sábana pensando que era la capa mágica y saltaban por las ventanas, pensando que ellos podían volar. Y espiritualmente a veces nos pasa esto, que creemos que podemos ser aquello que imaginamos que podremos llegar a ser. Y lo único que puede pasar es que te caigas desde la ventana y te estreches contra el suelo. Te estrelles contra el suelo. Por mucho que tú quieras ser algo que no eres, no lo vas a poder alcanzar. Jesús, este mismo planteamiento, que parece que no está tan claro en la sociedad que vivimos hoy en día, Él lo dijo con otras palabras. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? 33 centímetros. ¿Quién podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Esto es un principio, que tú no puedes ir contra la naturaleza de lo que tú eres. Pero si es que hoy en día resulta que tú te puedes percibir hasta como una jirafa, o siendo hombre, percibirte como mujer, o siendo un niño, creerte un sabio. ¿No veis que en todo esto deberíamos de tener presente de que no es cualquier cosa que tú quieras imaginarte, eso puede llegar a alcanzarlo? Hay ejemplos que nos resultan más evidentes, ¿no? Como que te he dicho, por más que te percibas como un pájaro, tú no vas a poder volar por tus propios medios, ni tampoco te van a crecer alas. Pero es que a veces, mentalmente, y peor, espiritualmente, creemos que podemos llegar a hacerlo. Si pensáramos en el entorno de la iglesia, hay un ejemplo que se pone, ¿no? Porque es menos discutible. ¿Puede todo el mundo cantar? Sí, todo el mundo puede cantar. ¿Todo el mundo lo hace bien? No. ¿Todo el mundo tiene la capacidad de dirigir un coro? Menos todavía. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos, ¿verdad? O grados que tienen que ver con la naturaleza de tus cuerdas vocales, que tienen que ver con tu mente, con tu desarrollo o con tu formación musical. Porque hay gente que simplemente es que no tiene oído. O a veces teniéndolo no es capaz de sujetarse al ritmo o al compás que te está marcando el instrumento. Y decide cantar por libre. Pues ni siquiera esto, que parece lo más evidente,
ni siquiera esto parece que llegamos hoy en día a comprenderlo. Porque estamos en una sociedad donde se nos dice que como podemos ser lo que queramos desear, vale, ya es una clave eso. No es porque nosotros estemos capacitados para hacer eso, porque va en contra de nuestra naturaleza, es porque lo deseamos. ¿Y cuántos versículos te hablan en la Biblia, y no lo podemos parar en todo, lógicamente, acerca de que muchas veces el decir yo voy a hacer lo que yo me proponga no parte de una concepción egoísta, vanagloriosa y soberbia de querer satisfacer mis propios deseos y concupiscencias, de no querer tener, de que el planteamiento no sea decir, es que yo quiero ser esto, me quiero subir en ese pedestal. ¿Cuántas veces no nos advierte la Biblia acerca de los deseos de la carne, ¿verdad? El deseo de que yo quiero ser? La sociedad nos invita continuamente a esto y nos expone además muchos modelos diferentes. Y es que cada vez los modelos que nos presenta la sociedad es que son peores. Porque yo recuerdo que antes por lo menos nos incitaban a ser héroes. Pero ahora no, ahora resulta que lo más guay es ser el villano. Es el ser el malote de la película. O el ser completamente lo contrario de lo que tú realmente yo veo que tú eres. La pregunta en sí ya es una trampa. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Ojo con esas imágenes de éxito que nos venden, donde muchas veces son imágenes idílicas, tan idílicas como inalcanzables, donde más bien se basa en lo que se aparenta, es decir, en las formas y no en lo que hay realmente dentro de ti. Porque vivimos en una sociedad donde lo importante es parecer y no ser. Y si tú empleas tu tiempo en parecer, estarás engañándote toda tu vida. Tienes que cultivar el ser, no el parecer. Ya sé, el amor será sin fingimiento. No podemos vivir fingiendo lo que no somos. No puede ser lo que tú te propongas. Por eso tenemos que ser conscientes de que lo que tengamos que ser, que sea fiel, que sea un acto de honradez con nosotros mismos y que no se base en la apariencia, que no se base en aparentar algo que realmente no somos. Porque ¿sabéis lo que suele pasar con este tipo de actitudes, de esta manera de entender la vida? Como dice un refrán, un dicho americano, porque terminas extendiendo cheques con tu boca que con tu bolsillo no puedes pagar. Dicen mucho que haces, que harás, que no sé qué, que no sé cuánto, y te proponen grandes cosas. Cheques con tu boca, pero que luego tú no tienes con qué pagar todo eso. ¿Por qué? Porque no eres lo que quieres ser. No te engañes, sé honrado. El segundo punto era que tengo que conocerme con cordura. Hemos leído que ninguno tenga más alto concepto, ninguno, porque es una cuestión individual de cada uno, que ninguno tenga más alto concepto de sí. Este es siempre el apelativo reflexivo, ¿no? Que es algo que tú tienes que tener claro dentro de ti. Ningún más alto concepto de sí del que deba tener.
Y siempre lo entendemos esto como un llamado a la humildad. Bájate, no, bájate. No. Del que deba tener, que no sea más alto, te pregunto yo a ti, y más bajo. Tienes que tener un concepto más bajo de ti mismo del que debas de tener. Porque si tan malo es el orgullo y la soberbia, puedo ser también igual de malo el que tú te estés menospreciando, el que tú no te estés valorando, hasta tal punto que cuando tú llegas al convencimiento de que eres un inútil, terminas por no hacer nada. Y créeme que a veces es mejor hacer algo, aunque te equivoques. Es siempre mejor que decir, yo me siento aquí y no hago nada. Ese fue el argumento del... ¿Recordáis que Jesús contó una parábola donde le dio a 3 siervos distintos una serie de dones o talentos, ¿verdad? Y que justamente al que se le había dado poco, como tuvo miedo, porque como si se sintió incapaz de poder gestionar eso, lo que hizo fue ocultar ese talento. Y no hizo nada por producir, no hizo nada por prosperar con lo que Dios le había dado. ¿Y qué sucedió? Que justamente ese fue el reprobado por su Señor. Reprobado por no hacer nada. Por eso le dijo, pues por lo menos se lo hubiese dado a los banqueros y hubiera conseguido por lo menos los intereses. Cuidado, porque tan malo es tener un alto concepto de ti mismo como tenerlo bajo, que roce la vagancia y que tú digas, yo no pienso hacer nada, porque no valgo para nada. Y fíjate que dice que el que deba de tener, es decir, que sí hay un término medio que debemos de tener. Que tú no te creas más, pero que no te creas menos. Es decir, tú eres útil y valioso, porque hasta que no estés convencido de eso, no harás nada. ¿Y por qué esto es importante? Pues ya lo verás a continuación, por qué es importante. Así que deberíamos de tener, sí, un conocimiento sin irnos a un extremo y sin ir al otro. Tomás de Iriarte, que seguro que no te suena de nada, si te digo que escribió un poema, y siempre te no sabes qué poema escribió, una especie de fábula, poema, ¿no? Pero si te digo que ese poema se titula El burro flautista, a lo mejor sí te suena, ¿verdad? Venía a decir que, bueno, un joven había perdido, había dejado abandonada una flauta en medio del campo, y que un burro se acercó a aquella flauta y que por casualidad sopló y la flauta sonó, y el burro salió de allí pensando que era un gran músico. Mira, tú no eres nada por casualidad. Y por casualidad por un día no puedes decir que eres un gran músico como pensó el burro. Pero céntrate en esto, que tú no eres nada por casualidad. No. Porque tienes que tener esa conciencia de que porque una vez hiciste sonar la flauta, no quiere decir que seas un músico. Pero no, tampoco quiere decir que no puedas llegar a serlo. Ahora volvemos a retomar la idea de la madurez. ¿Cuándo fue la primera vez que cogiste, Paco, una guitarra y empezaste por el do o por el re? A poner así los dedos. Espérate, que esto lo tengo que pisar así. Del primer paso, desde el primer acorde, a que tú seas capaz de acompañar correcta y adecuadamente una canción, hay un proceso.
Ni te puedes creer un maestro desde el primer día, pero tampoco pienses que no puedas llegar a ser un maestro con el tiempo, con la práctica, con la sabiduría y con la disciplina. Que tengas ese conocimiento de ti mismo, pero con cordura, como había dicho el versículo. Que cada uno piense de sí con cordura. Bueno, ¿y qué significa cordura? Pues con prudencia, con sensatez, con buen juicio. Que sepas en el momento y en el estado que estás de tu vida. Y por favor, que los que tengan más de 40 años no piensen que ya son viejos. Y los que tengan menos de 40 años no piensen que ya son maduros y lo saben todo. ¿Entendéis? Ni creerte más, ni tampoco creerte menos. Sino que pensar que sea cual sea el momento de tu vida, sigues estando en un proceso donde es posible que tú puedas seguir creciendo si lo deseas. Pero piensa de ti con cordura. Mira, en Timoteo, por ejemplo, hay un versículo que te quiero leer. Está en 1 Timoteo. Solo un versículo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero bueno, lo de los obispos no era cosa de los católicos, no. La Biblia habla de los obispos. Y es una función, es un ministerio dentro de la Iglesia del que algún día hablaremos. Pero dice el Pablo, si alguno anhela, desea obispado, buena obra desea. ¿Pueden llegar a ser obispos todos? No. ¿Por qué? Porque si siguiéramos leyendo todos los demás versículos, fíjate que empieza diciendo lo siguiente, pero es necesario que el obispo sea venga, condiciones, ¿no? Y características, y cómo es esa persona, cómo debería de ser, qué ejemplo tiene que tener, tal. Podemos aspirar a ser el mejor de lo que somos, pero que pienses que todo tiene una serie de condiciones, de cualidades, que tú tienes que ser honrado contigo mismo para saber si las tienes o no las tienes. Si tú, desarrollando lo que tienes, podrías llegar a ser algo más de lo que ya eres. Que el desear no es un mal deseo, pero tenemos que tener los pies en el suelo. Aspirar a ese ministerio, sí, pero hay que tener unas cualidades determinadas. O dicho de otro modo, el título no te hace apto para un trabajo. Si mañana yo, o tu jefe, o quien fuera, te nombrase, tú vas a ser el jefe de mantenimiento de este local. Podrás tener el título, pero si no tienes el conocimiento, tú no sabrás desarrollar tu trabajo. Entonces, más bien el planteamiento, Miguel, sería al contrario, ¿no? Es decir, puesto que tú tienes las aptitudes y los conocimientos para ocuparte del mantenimiento de esto, es por lo que podíamos darte el título de encargado del mantenimiento del local. ¿Entendéis? La diferencia. Que deberíamos de preocuparnos no de lo que queremos ser, sino de lo que ya somos. Y lo que ya somos lo demostramos por lo que ya sabemos hacer. Y otra cosa son los deseos o los anhelos a los cuales nosotros podríamos lícitamente aspirar. Tenemos que tener un conocimiento realista de nosotros mismos, individual, pero con un ejercicio de honradez. Ser consciente de quién eres y en qué estado de desarrollo espiritual
iguales todavía para saber realmente en qué te puede estar ocupando o a qué podría esperar. El tercer punto te dije que más bien el enfoque sería ser conforme a lo que Dios me ha dado. ¿Qué decía la última parte del versículo de Romanos? Pues decía, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno. ¿A todos por igual? No, conforme a la medida que Dios le dio a cada uno. Aquí habla de la fe. Pero podríamos coger un montón de versículos donde en vez de fe está diciendo otra cosa. ¿Qué otra cosa es esa que ya se te está viniendo a la cabeza? Los dones. Los dones. ¿Qué son los dones? La habilidad o la capacidad de hacer algo y de hacerlo bien. No pienses en otra cosa que, además, don implica que es un regalo. Aquí dice que Dios repartió a cada uno. ¿De dónde vienen esas facultades o esas habilidades que tú tienes? De Dios. ¿No? Entonces, tú no eres igual que yo. Ni yo soy igual que tú. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha querido. Pero no os dais cuenta que muchas veces se nos dice que aquí somos un rebaño de ovejas y poco más o menos tenemos que ser todos clones de la oveja Dolly. ¿Recordáis, no? Fue el primer experimento que se hizo genéticamente para clonar un ser vivo. Lo hicieron con una oveja y se le llamó Dolly. No, Dios no quiere ni nos considera iguales en el sentido que estamos hablando, ¿vale? Porque quiere que todos seamos diferentes. ¿Y por qué? Porque hay un propósito en la diversidad. No quiere que seamos clones. Por eso tampoco deberíamos de caer en otra de las trampas típicas. Querer ser una copia, y normalmente una mala copia, de otro hombre. Porque si aquí hay alguien digno de imitar, y solamente Él, y para Él sea siempre la gloria, la honra, es el Cristo. Pero todos vamos a poder tener todas las capacidades de Cristo. No. Las capacidades que Dios en Cristo quiso que tú tuvieras en particular. Volvemos al ejemplo porque es quizá el más sencillo, el más obvio. Dios me ha dado una voz para cantar digna de estar en el mejor coro del mundo. No me la ha dado, pero en la medida en que Dios me la ha dado, yo puedo honrarle y alabarle, ¿verdad? Pero tampoco tener más alto concepto, no creerme el mejor músico, ¿verdad? Pero tampoco decir que como no tengo mejor voz, pues entonces ya no canto. Todos tenemos distintos niveles y distintas cualidades diferentes, distintos dones, distintos talentos. Pero como yo quiero, no. Como yo quiero, no. Te leo otro versículo, 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ya empezamos a descubrir, a tirar de la madeja y empezamos. Quiere decir que somos diferentes y tenemos distintas cosas porque Dios ha querido que sea así.
y que Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como Él quiso. ¿En función de qué? De los dones o talentos que le dio a cada uno. ¿Cuántos problemas no hay muchas veces en la iglesia? Primero, porque quizás están dirigiendo lo que no deberían de dirigir. Porque hay personas que se creen más de lo que son o enseñan mal al resto. Porque hay gente que se cree tan poca cosa que no hace nada. Porque tienen un concepto de la iglesia, que la iglesia es el culto. Y que aquí el único que pinta es el que se pone aquí, y que todos los que nos ponemos ahí somos meros espectadores o consumidores de una especie de espectáculo. Y el cuerpo de Cristo no es eso. Que tan importante es el que se sienta en la última silla como el que se pone detrás de este púlpito. Sí, cada uno donde Dios quiso ponerlo. Pero también es verdad que muchas veces nosotros nos ponemos donde no nos corresponde. Y eso trae malestar a la iglesia. ¿Qué quiero? Ya me está liando, Miguel. No, todavía te voy a leer otro versículo. También en Primera de Corintios, en el capítulo 4. Porque ¿quién te distingue? Fíjate la siguiente pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto es lo que llamaría yo poner a cada uno en su sitio, que es en el fondo lo que intento decirte. Que Dios desea que cada uno esté en su sitio. Que ante la pregunta ¿qué es lo que quiero ser?, deberíamos de estar diciendo ¿quién soy? O mejor dicho, ¿quién quiere Dios que yo sea? ¿Cuáles son los dones que Él me dio? ¿Cuáles son esos talentos que me hacen distinto, diferente a los demás? Pero porque yo tengo una función específica, porque yo me quiso colocar en el cuerpo en un sitio determinado, donde yo ahí voy a ser más eficiente que cualquier otro. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado esas cualidades para estar ahí. Y entonces aquí ya no se trata de quién es más grande ni más importante, sino de que todos somos necesarios. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué es lo que te distingue a ti? Lo que te distingue a ti es que Dios te ha previsto que tú te ocupes de una parte del trabajo, que te ha dado unas habilidades especiales para hacer tú, mejor que otro, ese trabajo. Y que en ningún caso, teniendo en cuenta que es algo que has recibido de Dios, tú no te puedes sentir ni más especial, ni más grande que los demás. Y aquí ya cuando ya nos pueden asaltar y explotar la cabeza, ¡bum! Y venir un montón de versículos cuando los discípulos estaban diciendo a ver quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Jesús. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Y Jesús dijo, el que quiera ser el mayor que sirva. ¿O quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús coge un niño y lo pone en medio de este. No se trata aquí de ser más grande ni más pequeño, sino de ser aquel que Dios quiere que seas. Amén. Que tú tengas conciencia de los dones, de esos talentos que Dios te ha dado. Porque un día te llamará y te pedirá cuenta. Y te dirá, yo te hice especial para que te ocuparas de esto. Lo has hecho. No quitarle los dones a este siervo inútil y dárselo al otro, al que tiene más.
Pero esta parte no es suficiente el tiempo que le podríamos dedicar ahora para explicarlo. Por eso lo dejamos aquí, no porque no me haya dado tiempo, sino que ya he llegado donde quería llegar. Solamente decirte con una conclusión, y esta es la puerta de lo que será la siguiente predicación. El siguiente avance en nuestra manera de entender lo que eres tú y lo que es la Iglesia. Si cogieras 1 Corintios 13, donde dice, cuando yo era niño pensaba como niño, si cogieras Romanos 12, donde dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento, y donde ahora nos dice que cada uno tenga de sí un conocimiento, ahora ya te lo digo resumiendo el versículo de otra manera, que cada uno tenga un conocimiento de sí mismo conforme a la voluntad de Dios y a lo que Dios le ha dado y lo que Dios espera de ti. Todo esto tiene que ver porque tú eres una pieza importante del proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es que el reino de los cielos ha venido. Y que ese reino de los cielos es la Iglesia. Y que tú deberías de ser consciente de quién eres y el lugar que ocupa. El contexto de esos versículos de Corintios y demás justamente está hablando de los dones y del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y ahí donde luego, si Dios lo permite y lo quiere, la próxima vez seguiremos abundando y profundizando. ¿Qué sentido tiene nuestra vida si no es formar parte de la Iglesia y del proyecto de Iglesia que Dios tiene en este lugar? Que el reino de Dios sea grande y glorioso. Y tú eres valioso, muy valioso y necesario para cumplir ese proyecto. Y te digo más, como un adelanto. Si te equivocas queriendo ser otra cosa, te vas a sentir frustrado toda la vida. Si tú no te implicas con ese proyecto, un día quizás escuches siervo inútil. Quitarle lo que yo le di porque no hizo nada con lo que yo le di. O en tercer lugar, entregues a hacer lo que Dios espera de tu vida, te impliques con todo en el desarrollo, en el crecimiento y en el fortalecimiento del reino de Dios, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces sientas que realmente has entregado tu vida para lo más valioso. Sientas que realmente no vas a encontrar mayor satisfacción, no solamente aquí en la tierra, sino sobre todo allá en los cielos. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Amén.